El mensaje de hoy es titulado El pecado de murmurar, hermanos. El pecado de murmurar. Bien, miremos entonces la escritura, porque recuerde que yo me baso en la escritura para mirar, para estudiar, para meditar en ella, hermanos. Entonces necesito que usted también la vea. Dice: María y Aarón murmuraron contra Moisés. Este es el versículo 0 del capítulo 12. Versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Dejémoslo hasta ahí porque ya el pastor lo leyó. Entonces realmente no hay necesidad de leerla más, y ahorita vamos a meditar en ella. Quiero que oremos un momentico, hermanos. Póngase en la presencia de nuestro Dios. Tómese estos minutos para descansar, para que descanse la agitación de los cánticos, la agitación del momento, tal vez del calor o de este momento en que estamos, y descansemos en el Señor. Padre, tú nos has traído hasta aquí, Señor. Hoy te ha placido que tu iglesia se reúna, Señor, como una iglesia que adora, exalta, magnifica tu nombre, Señor. Hoy permita, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, y que este mensaje, Señor, en lugar de, Señor, crear en nosotros tal vez enojo o ira o contienda, Señor, crea en nosotros, Señor, un deseo de vivir para tu gloria, para tu alabanza y tu adoración, Señor. Permita que tu palabra, Señor, siempre nos nutra y nos cuestione, pero nos ayude, Señor, a entender y a poder cada día, Señor, ser mejor, no solamente como creyente, como cristiano, como esposo, sino a estar conforme a tu propósito y tu voluntad delante tuyo. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, el tema es el pecado de murmurar, hermanos, ¿no es cierto? El texto nos habla, hermanos, de que un día Aarón y María empezaron a hablar en contra de Moisés. Empezaron allí a decir: mira, Moisés, todo un líder y todo un hombre supuestamente que Dios ha escogido, y entonces tomó una mujer, aquí en esta versión dice cusita. Los comentaristas dicen que posiblemente era que no era judía, y por lo tanto, al no ser judía, entonces empezaron allí a murmurar, empezaron a hablar contra él. Ahora, ¿quién era Aarón y quién era María? Pues quiero decirle que eran los hermanos de él. Entonces la crítica no venía de afuera, sino venía de adónde. Lo peor es muchas veces la familia, ¿no es cierto? Los que más nos señalan y más nos critican son la misma familia, cuando debían de estar era buscando la manera de ayudarnos, exhortarnos y animarnos cada día, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, vemos en el pasaje que la murmuración viene de María y Aarón, que eran hermanos de él. Estaban, hermanos, cuchicheando contra Moisés. Parece que María y Aarón comenzaron: venga, usted se ha visto la mujer, se ha visto aquello, y empezaron allí, hermanos, a mirar y en cierta forma a hablar de Moisés. Miremos que detrás de la murmuración que viene, usted sabe qué es lo que viene, hermanos. Cuando estudiamos allá en Bogotá lo de los 10 mandamientos, nos dimos cuenta o llegamos a una conclusión de que cada pecado que ahí está en los 10 mandamientos trae como un familiar o una cadena. Resulta, hermano, que la murmuración da paso, hermanos, a el chisme, hermanos. ¿Se han escuchado ustedes el chisme? ¿Sí? Y del chisme se pasa a la crítica,
y de la crítica, entonces llega hasta el menosprecio. O sea que la intención de la murmuración, del chisme, de la crítica, es llegar a menospreciar a las personas. Y quiero decirles que esto está en contra o va en contra de uno de los mandamientos que Jesús dijo. ¿Sabe que cuando a Jesús le preguntaron, ¿y cuáles son los 10 mandamientos? Él dijo, se los voy a resumir en 2. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente, tu espíritu. Pero el segundo es semejante, amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros murmuramos, cuando la persona murmura, entonces va en contra de este mandamiento de Cristo, hermanos. Bien, miremos entonces que este pasaje quedó escrito, quedó registrado, hermanos, para que no solamente el pueblo lo leyera, para que las iglesias del Nuevo Testamento la leyeran, sino que la iglesia, primera iglesia de Cúcuta, hermanos, entonces también la leamos, la estudiemos y aprendamos de ella, hermanos. ¿No es cierto? ¿Hay que aprender del texto o no? ¿Hay que aprender de la Biblia o no, hermanos? Pues sí. Entonces la pregunta que les traigo, hermanos, y que les voy a resolver es: ¿qué es lo que debemos de aprender del pecado de la murmuración, hermanos? ¿Qué nos enseña este texto sobre la murmuración, el chisme, la crítica y el menosprecio, hermanos? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que aprendamos, pero que sobre todo nos examinemos a ver si nosotros estamos cayendo en eso y la forma en cómo podemos salir de ese pecado, hermano. La iglesia del Señor debe ser una iglesia santa y pura, no una iglesia que tenga pecado, y aún peor, la murmuración, hermanos. Muy bien, entonces, lo primero, que es lo que debemos de aprender del pecado, hermanos, pues lo primero es que debemos de aprender qué es la murmuración y el pecado, ¿no es cierto? Porque muchas veces se habla del pecado, de murmurar, de chismear, de criticar, de menospreciar, pero realmente no se sabe, ¿no es cierto? Bien, le voy a invitar para que miremos el texto, hermano. El texto nos aclara mucho de esto y quiero tomarlo en el texto, pero que lo tomemos en la vida diaria nuestra también. Dice el versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó ¿quién? Jehová. Entonces aquí quiero mostrar dos cosas en cuanto a qué es la murmuración y el chisme, hermanos. Por una parte, la palabra murmurar o chisme viene de la palabra eisma. Y la palabra eisma significa corte, rotura o división, hermanos. Corte, rotura o división. O sea que cuando alguien habla contra otro, o cuando alguien dice cosas contra otro, siempre va a tener ¿qué? Un propósito y una intención, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que la murmuración o el chisme es hablar de otra persona con una intención, pero no buena, sino que mala. Es de qué? Romper, cortar y dividir. Ahora miremos aquí en este texto. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un hombre que Dios llamó, que le dijo: usted va a ser el líder que va a sacar a este pueblo de Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Tú los guiarás por el desierto y los llevará a la tierra prometida. Moisés, desde que comenzó, Dios comenzó a utilizarlo y llevarlo, y el pueblo lo seguía o no lo seguía. ¿Usted qué dice? ¿Sí lo seguía? Sí. Moisés lo seguía, Dios lo utilizaba, él llevaba cuando necesitaba, Dios obraba a través de él, y cuando necesitaban agua tocaban la roca o golpeaban la roca y salía agua.
Cuando necesitaban alimento, Moisés, Señor, Moisés, ¿qué hacemos? Hambre tenemos. Dios mandó el maná, mandaba entonces las codornices, ¿no es cierto? Y todo lo que hacía, lo hacía Dios a través de ¿quién? De Moisés. Y el pueblo lo seguía, claro. Entonces notemos, hermanos, que entonces podemos decir que la intención de Aarón y de María era ¿qué, hermanos? Era romper con la armonía que había en el pueblo de Dios. El pueblo seguía, el pueblo tenía en estima a Moisés. El pueblo sabía que Moisés era el siervo de Dios, que Moisés era el líder que Dios había colocado. Pero al comenzar a hablar más de él, al comenzar, hermanos, a murmurar contra él, atentaban contra la armonía de la iglesia en ese momento, de la armonía en que estaba el pueblo de Israel. Entonces la intención de ellos era romper ¿con qué? La armonía. La intención era cortar con esa armonía que ellos tenían. En otro sentido, ellos querían que Moisés ya no fuera el líder. Porque ¿qué sacaban con criticarlo, hermanos? Que la gente empezara así, ¿verdad? ¿No es cierto? Es que ese Moisés, hermano, ponerse a tomar esa mujer, hermano, hacer esto, hacer aquello. Entonces comienza allí una rotura, un corte, ¿no es cierto? Donde vemos que empieza a haber ¿qué? Una división, hermanos. Entonces empieza a haber un grupo de los que están a favor de ¿quién? De Moisés. Y otro grupo que está en contra de ¿quién? De Moisés. Entonces unos para aquí y los otros para allá. ¿Y quiénes se juntan? Pues se junta el grupo, entonces como si dijeran, el grupo que está en contra de Moisés, hágase aquí. El grupo que está en contra o a favor de Moisés, hágase aquí, ¿no es cierto? Y entonces comienza a haber división, empieza a haber corte, empieza a perderse la armonía, y entonces todo eso sucede. Ahora la pregunta que debemos de hacernos: ¿estas cosas sucederán en el día de hoy, hermanos? ¿O no? ¿Usted qué dice? ¿Si habrá o no habrá? ¿O eso solamente fue allá, hermanos? ¿Solamente fue allá en el desierto y solamente a Moisés? No. La respuesta yo le respondo como decía Pablo: claro que sí, hermanos. Él decía, claro, en las iglesias, hermanos, también hay esa clase de división. Hay mucha gente que quieren romper la armonía, que quieren cortar, hermanos, con el trabajo que se está haciendo. Hay mucha gente, hermanos, que quiere dividir al pueblo del Señor. ¿Y sabe cómo lo tienen? Por medio de la murmuración. La murmuración. Lo que veo es que Aarón posiblemente quería hacer ¿qué? ¿Usted qué imagina que quería hacer Aarón? ¿Ah? El líder, ¿no es cierto? Que descalifiquen a Moisés, que lo hagan a un lado y entonces quedar ¿quién? Aarón. Aarón era un sacerdote que Dios le había colocado. Aarón Dios lo había llamado para que él fuera el que, digamos, hablara por Moisés cuando Moisés no podía. Pero él no quería hacer eso. Él quería hacer más que, mucho más. Quería el liderazgo, quería el poder. Pues muchas personas, hermanos, simplemente hablan en contra de otra persona porque tienen ¿qué? Un interés. Ahora, ¿para qué hablaba entonces Aarón? Posiblemente quería ser el líder. Pero ¿por qué hablaba María, hermanos? Porque María quería ser la única profetisa delante de Dios. La única que Dios le hablara y que ella solamente le hablara al pueblo. Solamente eso quería. Entonces note que la murmuración, por un lado, es esa forma de querer romper, con una intención de romper, de cortar la armonía y de dividir la iglesia. Pero hay otra forma, es de querer, hermanos, simplemente porque hay un sentimiento o hay una intención de querer ser la persona líder o la que le aplaudan o la que esté delante de todos.
Ahora, yo le pregunto, ¿sería que era razonable, hermanos, criticar a Moisés por tomar otra esposa, hermanos? ¿Será que eso era motivo, hermanos, de criticarlo? Cuando la historia o los historiadores y los comentaristas, hermanos, dicen que bíblicamente en los registros de la Biblia, hermanos, solamente se le conocía una sola esposa a Moisés, la que tomó allá en Harán de Parán, ¿no es cierto? Una sola. Quiere decir que él en este momento tomaría otra esposa, simplemente, hermanos. Y ese sería el motivo, hermanos, sería eso. Ahora la pregunta, ¿el casarse con ella, hermano, afectaría su liderazgo? ¿De qué dice? ¿Sí o no? No, hermano. Seguía siendo el líder, seguía siendo el hombre de Dios, porque en ese entonces era permitido no solamente tener una esposa, sino ¿cuántas? ¿Usted sabe cuántas? ¿Sí? Había una ley del Oriente, hermanos, que dice la ley del Oriente, decía que un hombre puede tener todas las esposas que las pueda ¿qué? Mantener. ¿Sí ven? Ahora recuerde que todavía Dios no había dado las leyes, ni las leyes morales, ni las leyes ceremoniales, ni la ley tampoco de civil, hermanos. En otras palabras, Dios hasta ahora estaba formando un pueblo. Entonces, en cierta forma, por eso es que usted encuentra que muchos de ellos podían tener 2 y 3 hasta 5 esposas. Hay un registro de Salomón que tuvo 300 esposas y 700 concubinas, hermanos. ¿Sí ve? Pero no quiere decir que por eso entonces nosotros vamos a poder entonces tener más. Ahora, hermano, si muchas veces no podemos con una, mucho menos vamos a poder con qué. ¿No es cierto? Y no, pregúntele al que tiene una o dos mujeres o 3 mujeres, pregúntele cómo vive y verá. ¿No es cierto? Es bien complicado. Ahora, notemos el versículo 8, que el versículo 8, cuando Dios lo saca afuera, le dice allí: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Note que el murmurar es hablar contra otro. Entonces, ellos actuaron por celo, hermano. ¿Sí ve? Porque los celos también hacen actuar. Cuando están celosos porque el otro tiene victorias, porque el otro hace más cosas, porque lo nombraron como líder, o porque está en la iglesia, o porque tiene cierta, digamos, sobresaliencia en la iglesia, entonces vienen las críticas. Y la pregunta es: ¿para qué lo critican? Pues precisamente lo que le digo, que de alguna forma es quitarlo y que me pongan a mí. Esa es la situación. Entonces, podemos concluir de este primer punto que el murmurar o el chisme es que las personas que murmuran y que traen chisme son solamente con la intención de romper, cortar y dividir, hermanos. Que las personas que murmuran chisme o que traen chisme, hermano, o que levantan chisme, siempre van contra el siervo, porque en cierta forma tienen el propósito, hermanos, de querer ese puesto o querer esa autoridad, y por lo tanto también lo hacen. ¿Por qué? Por celos. ¿Sí? Son celosos. Y esa es lo que veo aquí entre Aarón y María, ¿no es cierto? Simplemente hablaron mal contra Moisés porque Aarón quería ser el líder y María quería ser la única que tuviera el privilegio de hablar con Dios y que Dios hablara con ella. Por eso el Señor le dice: no a Moisés, solamente le hablaré a él, y le hablaré claramente, y le hablaré cara a cara, y le daré todo el mensaje es con Moisés y no con otra persona. Porque la murmuración no va a mover el propósito de Dios, hermanos, para que usted entienda. La murmuración, el chisme, hermanos, lo único que divide, daña,
¿no es cierto?, rompe y corta, hermanos, con la bendición de Dios. Así que ¿es bueno el chisme o no, hermanos? ¿Es bueno la murmuración o no? No, mejor que no, ¿no es cierto? Es mejor hacernos a un lado. Muy bien. Ahora miremos la segunda parte, hermanos. El segundo parte que dice que es lo que hemos de aprender del pecado, hermanos. Lo segundo, lo que hemos de aprender son las consecuencias de la murmuración. ¿Traerá consecuencia o no? ¿De qué dice? ¿Sí o no? Claro, hermanos. Bien, vamos a mirar entonces en el versículo 2. Note lo que dice el versículo al final, ¿no es cierto? Las dos preguntas dice: ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? ¿No es cierto? O sea que en ese momento, cuando la persona da una murmuración, ¿quién es el que escucha primero? ¿Quién? ¿Quién? Dios, Jehová Dios, ¿no es cierto? Ese Dios que todo lo ve, ese Dios que todo lo sabe. Aunque Aarón y María se fueron escondiditos y nadie lo veía, nadie esto, pero dice que lo oyó ¿quién? Jehová. ¿Sí ve? El Señor escuchó a Aarón y escuchó a María y Jehová los oyó. Así que note esto, hermanos. La murmuración o el chisme tiene un triple daño, hermanos, y le voy a mostrar aquí en daña. O sea que la murmuración y el chisme daña a tres clases de personas, hermanos. La primera clase de personas que daña el chisme es a los que lo cuentan, hermanos, ¿no es cierto? Es aquel hermano que practica la murmuración o el chisme. ¿Sí? Y le voy a mostrar versículo 4. Vamos a mirar qué le pasó a María y Aarón, hermano. A ver, o quedaron impunes. ¿Usted qué dice? ¿Quedó impune? ¿Sí? El 4 dice: luego dijo a Jehová, a Moisés y a Aarón y a María, oiga, a los tres. Y les dijo: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Estaba todo el pueblo y entonces llamó a lista ¿cuántos? A tres. ¿Sí ve? A tres los puso ahí sobre la lista, ¿no es cierto? Ahora, miremos el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó ¿a quién? ¿A quién llamó? A Aarón y a María. Y salieron ambos. ¿Se da cuenta? Mire, hermanos. Aquí es como cuando uno está en un trabajo, ¿no es cierto? Está en una empresa y entonces por la mañana reúnen el personal. Yo sé algunas empresas donde el gerente da unas palabras, algunos oran y algunos felicitan y todas estas cosas. Entonces es como si el gerente por la mañana dijera: bueno, reunámonos todos, y nos reunimos. Y dijera entonces: hoy entonces llamamos a Aarón y a María que pasen al frente, ¿no es cierto? ¿Qué esperan ellos? ¿Cierto? ¿Qué espera? Que le digan ¿qué? Felicitaciones, ustedes son los mejores, ustedes son aquellos que los mejores trabajadores, los mejores que les va a ir muy bien. Entonces la empresa los felicita y les voy a dar 7 días para que se vayan a pasear a San Andrés y Providencia con todos los gastos que, ¿no es cierto? Que uno saca ¿qué? Pecho, hermano. Cuando digan, bueno, pase Aarón y María, hermano. Vamos a ver, ¿no es cierto? Pasen, ¿no es cierto? Sí. Yo me imagino a los trabajadores cuando pasan al frente. Pero el gerente, en lugar de decir estos son esto, comienzan a decir: mire, estos dos son chismosos, murmuradores, van en contra de ¿qué? De la empresa. Mire, es que si fuera por mí yo lo echaba, pero no, bueno, no lo va a echar. Y en lugar de darle los 7 días
para que vayan a San Andrés y Providencia y se bañen en el mar, se lo vamos a suspender 3 días sin paga, para que aprendan. Eso fue lo que le pasó a ¿quién? A Aarón y a Moisés. Si usted mira ya, entonces empiezan, ellos se ponen al frente, salen ambos. Y entonces dice el Señor: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparece en visión y en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Entonces note que ellos aparentemente hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Pero cuando miramos, hermanos, que más adelante lo que ellos sufrieron, ¿cuál fue? ¿No es cierto? La historia nos dice que después Jehová se fue y que María, ¿cómo quedó? ¿Usted lo ha leído, hermanos? ¿Sabe cómo quedó María? Llena de lepra, hermanos. Llegó con lepra y se quedó en lepra, hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice: así que María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. O sea que en ese momento lo que le sucedió a María, por ser la cabecilla, llamémoslo así, entonces tiene lepra, le viene una lepra en su piel, que es una enfermedad de la piel que produce llagas, que es dolorosa, que hay que rascarse y que le da en todo y que la gente lo rechaza. Y no solamente eso, sino que ahora tiene que vivir aislada 7 días. Vamos a mirar que fue por la intervención de ¿quién? De Moisés, que no fue echada completamente ni muerta, hermanos. Porque recuerde que siempre casi podemos ver que lo que vemos en la Biblia es que la mayoría de las veces que la gente peca, hermanos, siempre la condena de Dios, ¿cuál era? La muerte, y muerte física y muerte espiritual, porque en ese momento moría físicamente, y si moría en pecado, ¿cómo quedaba? Es también muerte espiritual, hermano. Entonces, note la consecuencia. Entonces, la primera es a los que transmiten, o los que son murmuradores, o los que son chismosos, hermanos. Entonces Dios, hermano, los coloca como ejemplo, pero de lo malo, no de lo bueno, hermanos. Dios, hermano, mandó sobre ellos una enfermedad, pero también, hermanos, fueron echados del campamento. Bueno, al menos fueron 7 días, ¿no es cierto? ¿Qué tal definitivo? ¿O qué tal, hermano, lo hubiera matado en ese momento? Pero vemos allí que simplemente vemos a un Dios misericordioso, que Dios conoce, pero que también nos ama y que nos da una segunda oportunidad. Porque si hoy fuera lo mismo, hermanos, más de uno estaría ¿qué? Con lepra. O más de uno estaríamos ¿cómo? Muriendo o muertos, ¿no es cierto? Ahora, entonces, primera consecuencia es al que cuenta, o el que transmite, o el que practica el chisme o la murmuración. La segunda que en ese momento también recibe es a quien se refiere o a quien se le habla, o contra la persona que se levanta la murmuración o el chisme. ¿Quedará afectado también, hermano, o no? Aunque esté inocente, aunque no haga muchas veces nada, pero quedará afectado o no. ¿Usted qué dice? ¿O no? Oiga, no, eso que hablen de mí, no. Uno muchas veces dice, que hablen, hermano, pero de todas maneras lo afecta a uno o no. ¿Eso que sí? Sí, a uno lo afecta. Bien, miremos que el afectado entonces, ¿quién era? ¿Quién era? Moisés. Ahora miremos el versículo 11 y 12, a ver en qué forma afectó a Moisés, hermanos. Dice el versículo 11: y dijo Aarón a Moisés. Note que Aarón se refiere a Moisés después de que Dios, hermano, los deja, después de que él se retira. Entonces va Aarón ante Moisés y le habla. ¿Y qué le dice, hermanos? Note lo que le dice:
ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea que en ese momento Moisés sintió ¿qué? Como culpa. Culpa que porque Dios lo había ¿qué? Castigado. Porque había hecho le había producido esa enfermedad. Entonces el otro viene y como Moisés está afectado y como era su hermana, entonces en ese momento siente ¿qué? Tristeza, angustia, dolor. Y peor cuando el otro viene y le dice, si ve por usted, es como si le hubiera dicho, si ve por usted. ¿Para qué puso a hablar? No, es que yo no hablé, fue Moisés, fue Dios el que habló o el que se dio cuenta. ¿Sí ve? Porque muchas veces así la gente. Versículo 12. Entonces sigue diciendo Aarón, no quede ya ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. O sea que Moisés, aunque estaba inocente en ese momento y aunque había sido la víctima por haber sido levantado en contra de él, la murmuración, quedó afectado porque su familiar, su hermana, había quedado como ¿qué? Como muerta, dice allí, porque la lepra era una enfermedad casi mortal. No había cura o no hay cura, hermanos. ¿Sí ven? Y entonces es como si Moisés quedara con ese cargo de ¿qué? De conciencia, hermanos, ¿no es cierto? Y entonces por eso es que vemos que Moisés va y le dice, Señor, ten compasión de ella, mire que esto, que aquello. Y entonces Dios le permite que en 7 días ella vaya y esté allá, recapacite, y en 7 días volvió ya sin lepra y volvió otra vez. Pero por la intervención ¿de quién? De Moisés. ¿Pero afectó a Moisés? Sí, hermanos, lo afecta, porque aunque fue contra él, mas sin embargo siempre va a estar involucrado en eso que la gente habla, así sea cierto o no sea cierto, hermanos. De todas maneras siempre habrá, hermanos, una afectación en la persona que se le comete esa murmuración. Ahora, note que también, hermanos, vemos a los terceros, hermanos, que son afectados, es el pueblo de Dios, hermanos. También se afectó. ¿Quién se afectó? Pues los que murmuraron. O sea, que murmuraron. ¿Afectado a quién? Al que fue murmurado, o sea, a la víctima, llamémoslo así. Pero mire que esto también va contra ¿quién? El pueblo. O sea que la iglesia, hermanos, estamos en peligro, porque todos de alguna forma, así usted diga, no, yo no soy murmurador. Ah, bueno, gracias a Dios, pero el vecino sí. Y el vecino también, hermano, nos involucra a nosotros también, hermano. Y le voy a mostrar en qué forma. Miremos el versículo 9, hermanos. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra ellos. ¿Contra quiénes? Aarón y María, ¿no es cierto? Aparentemente parece que fuera Aarón y María, pero mire la última parte. ¿Qué dice la última parte? Dice, y se fue. ¿Usted sabe qué significa que Dios se aparte del pueblo de Dios? ¿Usted sabe qué significa cuando Dios, hermano, se aleja de la iglesia? Cuando entendemos por la Biblia que el que sostiene la iglesia, ¿quién es? ¿El pastor? ¿La música? ¿Los cánticos? ¿Las oraciones? No, hermano, el que sostiene la iglesia es el Señor. El que sostiene nuestra vida es el Señor. El que nos ayuda, nos da todo lo necesario en nuestro Dios. Por eso es que usted tiene, por eso es que usted consigue, hermanos. Por eso es que usted vive en una casa, así sea suya o arrendada. Usted tiene un trabajo, es porque Dios se lo ha dado. Todo es de Dios. Pero ¿qué tal el día que Dios diga, yo lo voy a dejar a usted solo a ver? Y eso afectó a quienes, a todos, afectó a todo el pueblo.
Porque cuando Dios estaba con ellos, entonces Él se manifestaba, hacía prodigios y señales. ¿No vio cuando abrió el mar rojo, hermanos? ¿No vio cuando pegaban en apeño y salía un riachuelo, hermanos, y tomaban agua? ¿No vio cuando Él decía, tenemos hambre, entonces todos los días llegaba maná del cielo? ¿No veían que cuando nos cansamos del maná, Señor, entonces trajo unas codornices ya casi asadas, hermanos, para que comieran? ¿No es cierto? Si hubiera papa, le hubiera traído papa, yuca y plátano como un pollo asado, ¿no es cierto? Pero Él las traía, hermanos. ¿Sabe qué es eso? La presencia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que acompañaba a este pueblo de Israel. El desierto, hermanos, en los días, en el día llega a 50, 60 grados. Sin embargo, había una nube que cubría. Y en la noche podía llegar a menos grados, o a 2, 3 grados, que eso es frío. Mas sin embargo, una gran antorcha, dice, iluminaba el camino y les daba ¿qué? Calor. Era la presencia de ¿quién? De Dios, hermanos. Era la presencia de ellos. Pero cuando la Biblia dice que se fue, ¿quién fue afectado? ¿El murmurador? ¿Quién fue afectado solamente? ¿El que fue murmurado o todo el pueblo, hermanas? ¿Quién? Todos, ¿no es cierto? Entonces mire que esto es grave, hermano. Esto no es solamente, no, eso es por hablar, eso es por aquello, esto, ¿no es cierto? Ahora pasemos al versículo 15. Le voy a mostrar. Dice el versículo 15: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Quedaron estáticos. 7 días perdidos, hermanos. 7 días, hermanos, que hubieran podido recorrer mucho más. 7 días que hubieran acortado esos 40 años. Pero se quedaron ¿qué? Quietos en el mismo lugar. No podían hacer nada porque Dios no estaba con ellos, hermano. Grave. Y no podían hacer nada porque tenían que esperar ¿a quién? A María que se limpiara y que llegara a los 7 días para comenzar otra vez. Pero usted ve en el versículo 16, dice: después el pueblo partió. Cuando ella se reunió con ellos, después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Recuerdo que ellos iban en un proceso. Ellos iban de un caminar de salir de Egipto y tenían que llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Usted, la iglesia, nuestra iglesia, tiene un camino por recorrer, hermanos. Y el murmurador, hermanos, y el pecado de murmurar detiene la obra de Dios. Hemos de tener cuidado, hermanos. ¿Sí ve? Ellos se quedaron estáticos. Y entonces, ¿quién sufrió? Sufrió Aarón y María, primeramente. ¿Quién sufrió más? ¿No es cierto? Moisés también. Y luego, ¿quién más sufrió, hermanos? El pueblo también, hermano. ¿Sí ve? Sufrieron todos ellos, claro, hermanos. Entonces mire que no es solamente alguien que, ay, pobre, no, que diga. Y hay que ponerle atención. Note lo que dice el versículo 2, dice: y dijeron, ¿sí ve? ¿Y a quién le dijeron? ¿A quién le dijeron? Pues al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Ponerle ¿qué? Cuidado a la murmuración de ellos. Entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? ¿Qué hemos de aprender del pecado de la murmuración? Número 1, hermanos, que la murmuración, hermanos, es un pecado. Y el pecado quiere dividir, quiere dañar, quiere destruir. Y lo segundo, hermanos, es que vemos que el pecado, hermano, de allí dividir, es que las consecuencias son para todos, ¿o no? ¿Se da cuenta que es para todos, hermano? Y ahí cae usted y caigo yo, hermano.
Pero viene una tercera parte, ¿no es cierto? La tercera parte que hemos de aprender o hemos de entender es una pregunta. ¿Cómo nos podemos liberar de este pecado, no es cierto? Porque hasta ahora, hermano, parece que la iglesia estuviera ¿qué? Quieta, pero no tanto quieta, sino que sufriendo en ese pecado. ¿Y qué podemos hacer? Parece que nada, hermanos. 7 días parados, la obra no continúa, la obra no crece. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, hermano. Pero como Dios es un Dios que es completo o incompleto, ¿usted qué dice? Entonces Dios nos da la solución. ¿Sí ve? Note el versículo 2, hermano. El versículo 2, como les decía, cuando ellos, Aarón y María, tomaron la decisión de hablar, entonces ellos dijeron, ¿a quiénes le dijeron? Al pueblo, ¿no es cierto? O sea que los del pueblo, o sea, aquellas personas le pusieron ¿qué? Cuidado. Entonces, lo primero es que el escuchar al murmurador con agrado o tolerancia lleva su culpa. Entonces, ¿tan culpable quién? El que habla como el que ¿qué? Cuando le dice venga para acá que le tengo el último chisme, no va corriendo allá y le pone oído así, y comienza venga otro y se va ¿qué? Regando como la pólvora, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿No es cierto? Pues una de las formas es evitar caer en la murmuración, es no escuchando al chismoso ni al murmurador, hermanos. No poner oído, hermanos. ¿Sí ve? Alguien dijo, hermano, no permita usted que sus oídos se vuelvan basurero del diablo. Es duro, ¿no es cierto? Pero es que hay veces así. Entonces le ponemos el oído ¿a quién? A todo mundo. Y es como si nos echara ahí, hermano. Recuerde que la murmuración y lo mismo que el chisme es como un veneno, hermanos, ¿no es cierto? Que nos infecta. Y el problema es que ese veneno que se llama la murmuración, el chisme, hermano, nos lleva ¿a qué? A ser no chismosos, sino comunicativos, dicen algunos, ¿cierto? Porque usted, uy, este chismoso, no, yo soy comunicativo, yo comunico todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una forma, hermano, de evitar caer nosotros como iglesia, como creyente, hermanos, es evitar escuchar, recibir esos chismes o esa murmuración. Esa es una forma. ¿Y sabe quién escribió eso, hermanos? Un gran sabio llamado ¿cómo? ¿Usted sabe cuál fue el rey sabio, hermanos? ¿Quién? No le escucho. Salomón. Y Salomón entonces escribió uno de los libros que se llaman Proverbios. ¿Sí ha leído los Proverbios? ¿Sí? Si no lo ha leído, entonces vayamos al capítulo 26 de Proverbios, hermanos. A ver qué dice sobre evitar y cómo el pueblo puede evitar el chisme, ¿no es cierto? En el capítulo 26, versículo 20, entonces él escribe lo siguiente. Un sabio, ¿no es cierto? Que él vio toda esa problemática en el pueblo de Israel y en las iglesias, y entonces nos dejó escrito algo, una joya que nos puede evitar muchos dolores, enfermedades, problemas, dificultades. Dice el versículo 20, dice, sin leña se apaga ¿qué? El fuego. Esto está diciendo que el chisme es como una ¿qué? Como un fuego. Y cuando le ponemos cuidado, le estamos echando más ¿qué? Sí. Y dice, y donde no hay chismoso, cesa la ¿qué? Si en la iglesia cesa el chisme, se acaba la contienda. Ya no hay divisiones, ya no hay nada. Pero si somos la leña de ese fuego de chisme y murmuración, entonces en ese momento, pues en lugar de apagar el fuego, lo encendemos mucho más.
Y si no hay nadie que escuche a otro, entonces ¿a quién le va a decir? Y entonces ¿qué pasa? ¿Qué dice Salomón? ¿Se acaba qué? El chisme. El chismoso, hermano, se tiene que comer el mismo, o tendrá que ir mismo a contarse el mismo, man, para poder entonces seguir su chisme. Pero como ve que nadie le pone cuidado, venga que es que le tengo la última noticia, el último chisme, y entonces no, a mí no me hable, no, nada, entonces ¿a quién le va a decir? Pues se quedará ahí, ¿no es cierto? Esa es una forma, ¿no es cierto? ¿De qué? De poder contrarrestar el chisme y liberarnos de ese pecado. Otra forma es, en lugar de hablar con otros, es hablar directamente ¿con quién? Con la persona, ¿no es cierto? Que vi al hermanito entrando a tal parte y mal parte, ¿no es cierto? Y entonces usted lo vio entrar a mal parte porque no lo llamó, hermanos, ¿sí? Entonces hay que ¿qué? Llamarlo. Ahora, note esto, porque toda amonestación debe ser con amor y en la cara, no en la espalda, hermanos. O sea que el Señor nos llamó ¿a qué? A hablar con la gente cara a cara. Cuando hablamos mal de una persona, lo hacemos ¿por dónde? Por la espalda. Y por la espalda solamente viene el malandro, hermanos, ¿no es cierto? El ladrón. Él viene por la espalda. Por ahí uno va caminando y cuando siente que le van a quitar o algo, ¿sí ve? Y cambio el creyente no tiene que venir por la espalda porque no es un malandro, hermano. Tiene que venir ¿cómo? De frente, ¿sí ve? Y si hay que decirle al hermanito, se le dice y se le habla, ¿no es cierto? No por espalda, hermanos, no así. Entonces, si usted ve algo o nota algo o le parece algo, hermanos, entonces vaya donde el hermano y hable con él. La escritura dice que cuando tú veas algo de tu hermano, ¿qué tiene que hacer? Vaya y háblele usted primeramente, ¿sí ve? Y si usted le habla de frente, entonces él le puede decir o le puede contar, y entonces usted puede evaluar si lo que usted vio, porque es que hay veces nuestros ojos nos engañan, hay veces nuestros oídos que nos engañan. Y hay gente que dice, yo vi a ese hermanito entrando a tal parte. Sí, ¿verdad? Sí, eso curan y comen tierra, dicen, de que era el hermano. Y resulta que ese día el hermano estaba hospitalizado, hermano. Ay, hermano, y ya le había montado una película de que estaba con otra mujer, de que estaba no sé qué y un poco no de cosas. Y cuando iba entrando al motel se agachó para que nadie lo viera y todas esas cosas. Y el hermano haya operado, hermano, en el hospital. ¿Sí ve? Entonces, en lugar de todas esas cosas y empezar a regar ahí, hermanos, es mejor ir y decirle al hermano, hermano, usted yo lo vi en esto, lo vi en aquello. No, hermano, ese no era yo. Usted está equivocado. Porque si quiere camine, vamos al hospital y allá le dan el certificado de que tuve 3 días hospitalizado. ¿Sí se da cuenta? Pero muchas veces nosotros caemos en eso. Entonces la Biblia dice, si usted tiene algo contra tu hermano, ve y llámalo aparte y háblalo. Y si hay que reprenderlo, repréndalo. Si hay que exhortar, exhórtelo, anímelo. Pero si él no te oye, entonces llame a otro. ¿Sí ve? Entonces hay que contarle a otro, pero no decirle, venga el último chisme para que ría. No, venga, le cuento esto para que usted me ayude a orar. Pero para que usted sea un testigo de que le vamos a hablar a esa persona. Y si no escucha, entonces dice ya lo último, hermano, dígale a la iglesia, para que él tenga que mostrar y dar cuentas a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, la primera forma, hermano, no le pongamos cuidado al chismoso, hermano, al que hace cuento y al que quiere como menospreciar, dividir, como venir con un propósito, porque ¿a qué viene contarle a uno el mal de otro, hermanos? ¿No es cierto? ¿A qué viene? A nada bueno. Lo segundo, hermanos, entonces, si usted ve a alguien o algo, hermano, háblele de frente, póngale la cara, hermano. ¿Sí ve? No importa el que sea. ¿Sí ve? Yo me acuerdo, yo era miembro de la iglesia, hermano. Era como usted sentadito en la banca. Y un día, pues, no sé, algo me pareció el pastor y entonces yo decía, voy, no voy, como que sí, porque era el pastor.
Hasta cuando un día entré a su oficina y le dije, pastor, es que quiero hablar algo con usted, que yo vi, que yo siento, que yo esto, aquello. Entonces, y le dije esto y esto. ¿Sí ve? Si arregló o no, si era él o no era tal cosa, no sé, hermano. Pero lo que sí le dije es que le dije a él y no lo puse a comentarle a nadie, hermanos. ¿Sí ve? No importa, hermano, puede ser el más ungido de este mundo, es un ser humano. ¿Y puede fallar? Sí, ¿no es cierto? Pero como no la sabemos todas, yo le digo a la gente, hermano, la gente cree que por ser pastor no la sabemos toda. Es que la Biblia la tengo aquí de pasta a pasta, hermano. Eso es mentiras. Uno no, todos los días está aprendiendo. Todos los días necesita la gracia de Dios. Y por último, hermanos, es poder perdonar al murmurador o chismoso, ¿no es cierto? Es poder también perdonar, porque es que hay veces, hay gente que dice, déjelo que ese cae, me hizo mala fama, me dañó el nombre, espera y verá el día menos pensado, papá, y le caemos. Y ahí es cuando yo me desquito. Pero mire que la Biblia dice en Números 12:3, note lo que dice, y aquel varón Moisés era muy manso, no menso, sino manso. O sea que él sabía y él proclamaba la paz y la tranquilidad. Él supo y escuchó que Aarón y María hablaban de él y no se espelucó, hermanos. No se fue a pelear y bueno, ¿usted qué? ¿Qué habla Aarón, hermano? Venga a ver, venga María. Y comenzó a pelear con ellos, no. Dice que era manso. En ese sentido era que él no dijo nada, hermano. ¿Sí ve? Más que todos los hombres que hay sobre la tierra, dice la escritura. Pero mire el versículo 13. Mire aquel hombre, hermanos, que entendió, que tenía un corazón, hermanos, grande, que Dios estaba obrando en él. Dice el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová. ¿Y por qué clamó? Pidiendo misericordia, ¿por quién? Por María, hermanos. ¿Sí ven? Eso demuestra que Moisés, hermanos, sabía perdonar, que Moisés tenía un corazón grande y que por lo tanto, hermanos, lo que hacían los demás no lo afectó, ni tampoco él quería ni venganza ni quería nada. Cuando Dios comenzó a hablar y a decir, este Moisés, para que vea, y dele duro, Señor, eso sí, si es necesario mátelo de una vez, ¿no es cierto? No, Moisés se quedó callado. Y cuando Aarón le dijo, ay, mire, mi hermana está muerta, porque mire esa enfermedad, no es que, como era del perdón y el amor de él, que fue y clamó por ella, hermanos. ¿Clamó por quién? Por el pecador. ¿Clamó por quién, hermanos? Por el murmurador y el chismoso, hermano. Cuando usted ve a un murmurador o un chismoso, hermano, no le ponga cuidado. ¿Sí ve? Llámelo aparte y háblele, hermanos. ¿Sí? Y si están hablando contra usted, no sienta ni ira ni contienda contra él. Pida más bien que Dios tenga misericordia y que Dios lo perdone y que Dios lo llene de la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos a orar, hermano. Quiero que usted ahora incline un momentico su cabeza. Yo no soy puesto aquí a señalarlo a usted, hermanos, porque usted es el que sabe y Dios lo sabe. Si usted por alguna razón, hermano, bien sea algunos pensando válida o no válida, usted ha hablado contra alguien o contra la misma iglesia o contra las personas, hermano, incluso su patrón o tal vez su compañero de estudio, o tal vez contra su esposa o hijos, o tal vez con el arrendatario, ¿no es cierto? Que es malo y si tiene como esa tendencia. Entonces yo te pido que te enfrentes con el Señor, que vengas delante de Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale al Señor que te ayude para que tú no seas ni Aarón ni María, sino que seas como Moisés, aquel que fue manso y humilde. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno.
porque tú amas esta iglesia y tú te quieres seguir manifestando, quieres mostrar grandeza de ti. Tú quieres hacer prodigios, señales, milagros, grandes cosas en tu iglesia, Señor. Pero permita que esta raíz de chismor, esta raíz de murmuración, Señor, salga y que seamos liberados para que tu iglesia crezca espiritualmente, para que tu iglesia crezca numéricamente, para que podamos ser llenos de la gracia y de la misericordia tuya, Señor. Permítenos, ayúdanos y diríjanos, oh Dios. Te pedimos tu misericordia y tu bondad en el bendito nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.